¿Qué tal? Quería hacerles una pregunta. ¿Pasan cosas raras en la iglesia? Bueno, como dijimos al principio, quería ya arrancar con George y hacerte la primera pregunta, George. ¿Es posible que la manifestación del Espíritu Santo provoque algo en nuestros cuerpos, genere alguna influencia en nuestros sentidos? ¿Qué pensás? ¿Cómo están ustedes? Saludos a todos los santos. Agradezco muchísimo a Norma Galloso por la pregunta de hoy. La verdad que es un temón el tema de la pregunta. La próxima semana, Dios mediante, tengo entendido que vamos a responderle a Víctor Zurita. Bueno, vamos a ir respondiendo parcialmente. Tengamos en cuenta que existe el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Cuando nacemos, ¿no? en este aspecto de vida física, lo primero que sucede es salir de una realidad donde estamos en el vientre materno, nos pegan un chirlo, casi que nos abrimos los ojos y nos ponen cabeza para abajo hasta que empezamos a llorar. Cuando nacemos en el mundo espiritual, sabemos que existe un reino de Dios y el reino de las tinieblas, ¿no? Y pasamos de las tinieblas a la luz. Y ahí empezamos a entender cosas que antes no teníamos ni idea. ¿Por qué? Porque empieza a haber un obrar de Dios en la vida de cada uno de sus hijos. Su poder, el poder de Dios, trasciende todo lo que nosotros antes habíamos vivido en oscuridad, ¿no? Como el vientre de nuestra madre. Y esto trastorna toda nuestra mente y nuestros sentidos. Veamos. Vamos a contar algunas de las cosas de Jesús y es muy difícil nombrarlas así y uno está acostumbrado porque hace años que lee la palabra, pero Jesús hizo varias cosas, ¿no? En primer lugar sanó a la hija de Jairo en Marcos 5, libera a un endemoniado de Gadara que vivía en un cementerio, tenía una fuerza descomunal, rompía cadenas. Jesús lo libera. En Lucas lo tenemos 8, 26 al 39. Jesús alimenta con 5 panes y 2 peces a 5.000 personas. Es asombroso, ¿no? Qué bueno sería ir al supermercado una vez por año y cuántas familias podrían vivir con una compra. Perdona los pecados y de yapa, esto no está en el diccionario griego, lo salva a un paralítico. Esto lo tenemos en Marcos 2, del 1 al 12. Tenemos a un Jesús que hace caminar a Pedro sobre el agua en respuesta a su pedido. Lo tenemos en Marcos 14, 29. Y yo me pongo a pensar hoy en día, ¿por qué ninguno de los discípulos le pidió a Jesús lo mismo? Y me hago otra pregunta. ¿Jesús acaso no podía hacerlo con alguien más? Y sigo pensando y digo, quizás tendría que haberlo hecho con todos para que nosotros hagamos del caminar sobre las aguas una doctrina. ¿Debió ser así? Claro que no. Ahora, no termina ahí la historia. Jesús da vista a un ciego escupiendo en el suelo para hacer barro y pasárselo sobre sus ojos. Lo tenemos en Juan del 9, del 1 al 15. Jesús reprendió el viento, Marcos 4:39. Jesús reprende a los fariseos, Mateo 23. Jesús resucita a Lázaro, Juan 11, del 38 al 44. Y Jesús resucita en Lucas 24. ¿Algo más tendríamos que ver? Seguro que sí. Diría Juanjo Mejías, basado en el libro de Juan 21-25, donde Juanjo decía que Juan debió de ser gallego por lo exagerado, por aquello de si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, no entrarían
en la tierra semejante cantidad de libros. De paso, le mando el aviso, hace poco escribió un libro, Memorias de un ángel. Así que sigue habiendo capacidad en la tierra para escribir las cosas que Jesús hizo. Y yo me pregunto, ¿es que hoy Jesús no puede hacer algo más allá de lo que pensamos? Digo, si así Él lo quiere, ¿no? Dar a alguien cualquier don que sea para provecho y edificación de su pueblo, no a nivel turístico. Y no me refiero a una obra de teatro con esto, ¿no? Con efectos especiales para el público. Aunque todo lo que Él hace es espectacular, me refiero a lo que Él desea hacer para la edificación de la iglesia. Por supuesto que nosotros, frente a cualquiera de estas situaciones, como humanos, acá empiezo a responder la pregunta, tenemos diferentes reacciones. La neurolingüística fue una materia que me enseñaron en ventas, nos enseña que las personas tienen diferentes canales comunicacionales. Tenemos los visuales, los auditivos, los kinestésicos, y cada una de estas diferentes personas reacciona de manera diferente. Jesús en el pasado y en el presente incendiaba todos los canales comunicacionales, porque Él es Dios y no cambió. Ustedes imagínense, ¿no? Ver resucitar un muerto, estar arriba de una barca y que uno de nuestros hermanos, en medio de una tormenta, en medio de unas oscuras y de la bruma, diga, no, si sos vos y todavía los otros no lo reconocieron, que pueda caminar y se levanta, uno lo agarraría y le diga, pará, loco, está peligroso esto. ¿Cómo? Emocionalmente no nos podríamos quedar quietos. No sé qué sana sería la convivencia incluso entre ellos, pero que pasaban cosas raras, pasan y pasarán, claro, es Dios mismo. La pregunta era, ¿es posible que el Espíritu Santo produzca reacciones en nuestros cuerpos o en otros? En primer lugar, la acción es del Espíritu Santo, la acción. Pero la reacción es nuestra y personal. Ahora, si no reaccionamos frente al obrar de Dios es que estaríamos muertos, por otro lado, ¿no? Porque no estamos hablando de que yo hice una comida. Aún así, a veces me sale bien, me equivoco, y alguien dice, qué rico que te salió, ¿no? Y si no lo dice, yo me quedo medio desagrado, uy, no le gustó. Pero las reacciones son propias de los seres humanos. Es más fácil entender a veces las diferencias, las diferentes reacciones frente a la temperatura ambiente, ¿no? En una reunión, yo me acuerdo en la iglesia del Medio Caño, donde nos empezamos a congregar con Jorge, era un dilema los domingos porque uno abría la ventana en invierno y las señoras nos miraban como diciendo, no la abras, nene, porque hace frío, y el pastor que predicaba arriba a mayor altura, ábrela porque me estoy ahogando. Y era muy difícil administrar. Si abríamos la ventana, entonces generalmente tratábamos de ponerla en el medio. Lo mismo pasaba con el volumen de los micrófonos. Empezaban a hacer las pruebas. Los que estaban en la primera fila me están matando y los que estaban en la última con problemas auditivos como yo ahora, no escucho. Ahora, existen hermanos con un temperamento muy expresivo, siempre existieron, y otros menos expresivos, ¿no? Más allá de esto, a veces todos reímos, pero en momentos diferentes, ¿no? Mientras otros lloran. Y el que está feliz no puede postergar ese momento porque otro está llorando. Necesita reír. Gracias a Dios que hay un lugar en todo tiempo para cada uno de nosotros en el cuerpo. Su iglesia en la tierra opera en el poder de sus fuerzas por medio del Espíritu Santo que es Dios mismo. No todo lo asombroso y sobrenatural es del diablo o producto de la manipulación de los hombres. No todo, no digo que todo lo sobrenatural es de Dios, no, digo no todo. Tampoco siempre es de Dios todo lo que en apariencia es sobrio, por más que le pongamos música de violín, piano acústico y voz de barítono. De nada sirve cuando no está reinando Jesús en el corazón de las personas. El cesacionismo, que es los que dicen, bueno, mire muchacho,
Los apóstoles se terminaron con los dos, obviamente estamos todos de acuerdo en eso, y además agregan el cesacionismo todo lo que no están de acuerdo que deba continuar, ¿no? Ponele lo que vos quieras, profecía, lo que quieras. Pero el cesacionismo no puede limitar la omnipotencia de Dios. Es una manera de entender las cosas. Para mí terminaron. Todo lo que yo no entiendo raro que sucede no es de Dios, porque terminó en ese momento con los apóstoles. No puede. Es un pensamiento de hombre. Tampoco el continuismo, que es que todo continúa, ¿viste? Los apóstoles, la profecía y todo lo que quieran agregar. Tampoco el continuismo puede forzar a Dios a hacer lo que Él no quiere. Dios es Dios y como tal es soberano. Obviamente, el desafío siempre está en soportarnos los unos a los otros y perdonarnos unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo lo perdonó, así también háganlo ustedes. Y se pone más difícil, ¿no?, estos desafíos que el Señor nos da, cuando dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto está en Mateo 5:44. Ya no hay judío ni griego, ya no hay pentecostal o bautista, ponga la denominación que le gusta. Mientras nos hayamos arrepentido, lo hayamos recibido a Jesús y andemos en su voluntad. Yo nací en una iglesia pentecostal. Algo hicieron en mi vida, algo les debo. Me robé a mi chica, a mi esposa, de la iglesia renovada. Y mi hijo empezó a servir en una iglesia bautista. Tengo amigos maravillosos en la iglesia nazarena y he aprendido un montón de los presbiterianos, entre otros. La gloria no es de los pentecostales que sembraron, ni de los bautistas que regaron, sino de Dios que dio el crecimiento. A todos les debo mucho. Vuelvo al pasaje. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. ¿Por qué? Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Para concluir, ¿podremos convivir nosotros con estas diferencias en nuestras reacciones? Muchas gracias. Muy bueno, George. Bastante completo. Está interesante la parte que decías, se modifica algo, es decir, el Espíritu Santo, la presencia de Dios toca a nuestro ser, como por ejemplo los extremos que dijiste que estuvieron buenos, los milagros, ¿no? Los ciegos que veían, los muertos que resucitaban. Y obviamente que eso toca emociones, toca todo lo que implica todo mi ser. Genera cosas la presencia de Dios. Y hiciste muy bien en aclararla, pero yo ya me voy a la pregunta que quiero que me aclare Benjamín, para poder distinguir esto de Dios y del diablo, ¿no? ¿A quién debe glorificar cuando esto es de Dios? ¿A quién exalta esta manifestación? Benja, te dejo a vos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. ¿Cuándo es a Dios a quien se glorifica? Bueno, yo creo que primeramente es cuando se hace en el control del Espíritu Santo. Estamos hablando de la iglesia y la iglesia debe estar controlada por el Espíritu Santo. Entonces, cabe la pregunta, ¿no? ¿Cómo sé si estoy controlado por el Espíritu Santo? Bueno, Gálatas 5, 22 y 23 es un termómetro que todos tenemos que tener siempre, en mi opinión, presente. Dice Gálatas 5, 22 y 23, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Dicen, no existen leyes contra estas cosas. Esto es en cuanto a mí, ¿no? ¿Cómo hago para saber si estoy yo controlado por el Espíritu Santo? Pero también cabe otra pregunta, ¿no? ¿Cómo hago para saber en cuanto al otro, ¿no?
Entonces ahí podemos ir a Mateo capítulo 7, verso 15. Me gusta mucho lo que Dios dice, ¿no? Entonces trato de no, digamos, dar mi opinión. Quiero que cada uno vea lo que Dios dice. Y Dios dice esto en Mateo 7, 15. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero que en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por sus frutos. Puedes identificar a la gente por sus acciones. Esto es lo que Dios dice, ¿no? Entonces, cuando pasan estas cosas, estas experiencias, uno tiene que ver eso, ¿no? Ver primero, digamos, cómo estoy yo, si estoy controlado por el Espíritu Santo, y ver, discernir lo que está pasando al otro, ¿no? Al que está haciendo algo. Ahora, hay un ejemplo reciente en mi vida, ¿no? Porque, por ejemplo, con la cuestión de los pastores, ¿no? El pastor de ovejas, yo no soy pastor de ovejas, nunca pastoreé ovejas, pero sé que lleva en una mano algo que se llama el cayado, ¿no? Que es como un bastón que tiene como un medio círculo que dice que lo utiliza para cuando la oveja se quiere separar, la agarra con el cayado y la trae al rebaño. Pero también usa un palo. Y ese palo no es para la oveja, sino que ese palo es para el lobo que se quiere comer a la oveja, ¿no? Ahora, recientemente en mi vida he conocido un pastor que no usaba el cayado. Usaba a la oveja, al palo para querer traer a la oveja. Entonces vos agarrás el palo, le pegás a la oveja y la oveja no va a venir, la oveja se va a ir. Entonces, y ahí ves las intenciones, ahí ves el fruto. ¿Por qué? Porque si las ovejas se van es porque el pastor no es pastor. Entonces, creo que es importante reflexionar en cuanto a la motivación. Debe ser una motivación correcta. Entonces, la de un verdadero seguidor de Cristo. Y Mateo, otra vez Mateo capítulo 7, verso 21 al 23 dice, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo le responderé, dice el Señor, nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Entonces, creo que se glorifica a Dios cuando se hace para Dios y como a Dios le agrada. Creo que eso cierra un poco lo que es esta pregunta. Buenísimo, Benja. Está muy bueno y quizá ahora le faltaría la parte práctica, porque sabemos que hay manifestaciones raras en la iglesia, eso es el planteo del tema de hoy, ¿no? Y ¿cómo podemos decir que hay manifestaciones de Dios y otras que no lo son? Te lo dejo a vos, Dani, que quizás podés extenderte en este tema desde lo práctico, ¿no? Desde lo que se está viendo ahora en las iglesias. Bueno, buenas noches. Pasan cosas raras en la iglesia. Y sí, la realidad es que he visto muchos videos para poder tratar el tema
de las cosas más insólitas, increíbles, no sé cómo llamarla, que también me causan un poco de risa, pero mayormente me causa tristeza. Que esto esté pasando en iglesias y que pastores o líderes estén haciendo esas cosas que no tienen ningún sustento bíblico. Y encontré una frase que me gustó mucho, que dice, la escribió Vance Abner, es un pastor, predicador. Dice: el diablo no está luchando contra la religión, es demasiado listo para eso. Está produciendo un cristianismo falso, tan parecido al verdadero, que los buenos cristianos tienen miedo de hablar en contra de él. Y sí es cierto, porque a veces podemos llegar a tener miedo de decir esto es de Dios, no es de Dios. Bueno, un poquito ahí nombraron, Benjamín, cómo uno puede detectar si esto es de Dios o no es de Dios. Bueno, los frutos nos manifiestan también si esto es de Dios o no es de Dios. Y tengo varios textos para compartir. Dice, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 14, del 31 al 33, dice: porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Me habla acá de un orden. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Me hablan también de un orden, que uno no es que no puede controlarlo. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios 37, al 40 dice: si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca lo que escribo. Es mandamiento del Señor. Pero si alguno no reconoce esto, lo que él está escribiendo, no es reconocido. Por tanto, hermanos míos, anhelad el profetizar y no prohibáis el hablar en lenguas, pero todo se haga decentemente y con orden. Dice también en 2 de Pedro 3:3, sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Judas, capítulo 1, Judas 18 al 21 dice: ellos le decían, en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estas son las que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el espíritu, en mayúscula. Y el último texto en 1 de Juan, capítulo 4, el versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Bueno, acá son algunos textos que me hablan justamente de lo que está sucediendo en la actualidad, y yo presencié en algunas iglesias que he visitado muchas situaciones que a veces por temor a no ofender, por temor a decir, bueno, será, no será, creo que el Señor nos dio discernimiento para poder darnos cuenta, y si no hay que pedírselo al Señor, cuando las cosas son de Él, son del Espíritu Santo, o son humanas, o en muchos casos también son cosas directamente de espíritu de parte de Satanás. He estado en iglesias donde sucedieron cosas muy extrañas. Yo había vivido cosas también años antes o tiempo antes, situaciones raras, situaciones que después con el tiempo me di cuenta que no eran de parte del Señor. Y cuando visité, por ejemplo, alguna de esas iglesias, percibí ese mismo espíritu, y recuerdo haber hablado con el pastor y decirle que tengan cuidado, que hay muchas cosas que no son del Señor, que vayan despacio, que tengan cuidado. Y me recuerdo a una de las charlas con este pastor que me dijo, pero la iglesia está creciendo, hay muchos milagros, muchas situaciones
especiales. Bueno, la cuestión es que con el tiempo esa iglesia se destruyó, una iglesia que había muchas personas, terminó lamentablemente en una situación terrible. Uno de los líderes tuvo relaciones con varias chicas ahí de la congregación. Después terminó una discusión entre dos músicos y terminaron uno matando al otro. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que hay situaciones que nosotros, como leímos recién en Juan, debemos discernir si esto es de Dios o no es de Dios. Los milagros no necesariamente son de Dios. Yo he estado y presenciado milagros que fueron mentirosos y parecían que era de Dios. Y aún pueden ser de Dios, dice, pero la palabra me dice que yo no los conozco. Y ante toda esta situación que se están viviendo en muchas iglesias, de las cuales no voy a nombrarlas, pero situaciones rarísimas, personas que le dan una cachetada y esto dice que es del Espíritu Santo, un pseudo pastor, o no sé cómo llamarlo, con una manguera dice que bendice a todos y moja a las personas, personas que saltan arriba de los bancos, del púlpito, que empiezan a danzar de manera frenética sin poder controlarse, todos gritan, hablan en lenguas extrañas. Recuerdo también un comentario de un pastor y eso me lo he vivido, que también dentro del desorden que había en esa iglesia, había personas espiritistas, macumberos, que estaban maldiciendo en otras lenguas a la congregación, hasta que vino un pastor con discernimiento y lo descubrió y los echó a esas personas de ahí. ¿Qué quiero decir? Y no me quiero extender mucho más porque hay muchísimos ejemplos. Estamos viviendo tiempos difíciles y, como dije yo al principio, ese pensamiento que me gustó mucho, a veces el diablo, la manera que utiliza para confundir a la iglesia, para detener, es a veces haciendo algo o imitando algo que no es verdadero, sino es falso. Y por eso debemos tener mucho cuidado. Nuestra guía siempre debe ser la palabra de Dios. Debemos corroborar si lo que está sucediendo es de Dios. Y no tengamos miedo. A mí muchas veces me dijeron, no tenés fe, por eso no estás viendo, no estás creyendo. Y muchas veces hice caso a eso y sucedieron que justamente fui engañado. Así que cuando uno tiene la humildad y cuando uno tiene un corazón dispuesto a buscar la verdad dentro de todo lo que sucede, el Señor nos va a guiar. Y si no, busquemos personas idóneas que tengan la capacidad para discernir, pedir consejo. Pero el diablo se disfraza como ángel de luz y lo sigue haciendo, y más que nunca en estos tiempos. Así que, hermanos, tengamos cuidado con las cosas que pueden estar sucediendo en nuestra iglesia, en nuestras congregaciones. Y si le pedimos al Señor, el Señor nos va a dar discernimiento y nos va a guardar, porque eso lo puedo decir por experiencia propia. Yo viví muchas situaciones muy especiales y la mano y la misericordia de Dios y muchos hermanos que estuvieron orando por mí me ayudaron a que no me perdieran y me extraviara completamente del Señor, ¿no? Así que por eso justamente este tema me toca muy de cerca. Espero que les ayude esto que les he compartido. Muy bueno, Dani. Es tan cierto lo que decís, las manifestaciones milagrosas que se producen en algunas iglesias, muchas veces no tiene que ver con el Espíritu Santo o con Cristo, ¿no? Y creo que debe haber algunos principios para los cuales tenemos que tener claros de quién vienen estas manifestaciones o de qué manera darnos cuenta. Por eso te pregunto a vos, Diego, ¿nos podés dar algunos tips, algunos puntos para discernir cuando esto es de Dios, cuando no lo es, cuando es del diablo, estas cuestiones? Sí, sí. Bueno, tratando de
decir algo resumido y que nos ayude en la práctica. O sea, en el momento estamos en la iglesia, suceden estas cosas, algunas cosas, como para identificar qué cosa es de Dios y qué cosa no es de Dios. Número 1, la adoración es para Dios y no para el hombre. Cuando hay algún evento sobrenatural o algo que llama mucho la atención, si la gloria en ese momento es para Dios y no para alguna persona, digamos, que surge en ese momento y distrae de lo que es la gloria de Dios, ese evento no es de Dios. Otra de las cosas es cuando alguna manifestación nos lleva a una dependencia de ese acto. Por ejemplo, si hay una costumbre en la iglesia en donde dicen que la llenura del Espíritu Santo es por alguna manifestación del Espíritu, puede ser algún evento, y es como que uno dice, no, la única forma para que yo pueda estar lleno de Dios o para que pueda sentirme pleno es en ese acto, eso tampoco es de Dios porque eso se llama superstición. O sea, yo me apoyo en ese evento sobrenatural de manera casi exclusiva para yo entender que eso es de Dios. Bueno, eso se llama superstición, porque Dios tiene un montón de formas de manifestarse y uno tiene que leer qué es lo que dice Dios a través de su palabra y sobre eso apoyarse. Evidentemente estamos hablando de un Dios sobrenatural que tiene la libertad de manifestarse como quiera, pero es importante tener estos tips para poder identificar en dónde puedo estar errado y en dónde puedo estar acertado. Otra de las cosas es si esa experiencia transforma nuestro carácter a la imagen de Cristo, o es solamente un evento, o sea, es un evento que me gusta vivir, experimentar, pero después me voy a mi casa y estoy igual. O sea, mi forma de tratar a las personas, mi manera de trabajar, mi manera de vivir el día a día, si eso no transforma mi carácter, eso también es otro tip, ¿no? Porque Dios lo que desea es que podamos ser más a la imagen de Cristo. Entonces, esto es otra de las cosas que también es importante que podamos ver. Esto lo podemos ver en 2 Timoteo 2:2, en donde dice, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Entonces vemos, digamos, en este pasaje que hay un interés, no solamente en el crecimiento personal, sino que ese crecimiento que tenemos, poder traspasarlo a otra persona, porque después de todo, el objetivo no solamente es que Cristo sea el centro, sino que nosotros seamos parecidos a Cristo también. Otra de las cosas es si los eventos o estas experiencias toman el lugar de la predicación de el Cristo resucitado, de Cristo resucitado. Si en lugar de buscar o estar centrados en la predicación de Jesucristo, buscamos señales. Entonces, ¿yo por qué voy a la iglesia? Porque quiero conocer más del Evangelio, quiero conocer más a este Cristo resucitado, quiero darlo a conocer, o voy a la iglesia a buscar señales. 1 Corintios 1, 22, 23 dice, los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Acuérdense, estas personas son las que están buscando esas señales o eso diferente. Pero acá vemos en este pasaje cómo hay una centralidad de la predicación de Jesucristo. Este es otro también. Otro ítem es que en la reunión, que creo que lo que dijo Dani, ¿no? La reunión tiene que haber un orden. Y el objetivo de ese orden es la edificación de la iglesia. O sea, me imagino, ha pasado en algunas iglesias que he estado, en donde sucede algo, y en vez de mantener el orden, deja que ese algo que sucede, deja que explote.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya la persona que estaba cantando dejó de cantar, se está acercando adelante a ver qué está pasando. Ya se olvidó de que está cantándole al Señor. Y empieza a generar un desorden, ¿no? En donde empiezan a tomar iniciativa para tener parte en esa experiencia. Entonces, vemos en eso para que lo lean en sus casas, pero Primera de Corintios 14, en todo ese capítulo, vemos cómo habla acerca, podemos identificar 3 palabras. Número 1, edificación, ¿no? El objetivo principal tiene que ser la edificación de la iglesia, no de algunos, de la iglesia. Número 2, habla de entendimiento. Es importante entender lo que está pasando y lo que están hablando. O sea, si lo entiende una sola persona y el resto no entiende nada, bueno, uno de los propósitos es que toda la iglesia pueda entender. Y número 3, tiene que ver con el orden que ya lo dije. Y por último, si esa experiencia contradice la palabra de Dios, no proviene de Dios. Segunda de Pedro 1, 20, 21 dice, ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la Escritura en su totalidad no ha sido la interpretación o no ha salido del corazón humano, sino que el origen de la palabra de Dios ha sido el mismo Dios que ha hablado la palabra y ha utilizado personas inspiradas por el Espíritu Santo. Así que estos son los tips que encontré para que podamos aplicarlo en el día a día en nuestras congregaciones. Muy, muy completo. Ojalá que haya servido esto para que mucha gente pueda descubrir si la congregación o esas manifestaciones que ven, esos milagros, realmente pertenecen al reino de los cielos, ¿no? Al reino de Dios, o simplemente son manifestaciones que exaltan el ministerio a un hombre o a la iglesia. Es decir, en este aspecto necesitamos también que Dios nos ayude, porque va a haber muchos engañadores. Como bien decía Daniel y Benjamín, hay que ver el fruto del ministerio, no por la cantidad de gente que pueda llevar, sino que el que lidera tenga un fruto digno del Evangelio, ¿no? Amor, paz, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, que todas estas cosas sean características de aquel que está llevando adelante esta situación de manifestaciones, como muchas veces vemos que glorifican solo a hombres, como he visto también el cachetazo bendecido que decía Daniel, terrible, terrible, estás por recibir una palabra de parte de Dios, estás dispuesto, escuchaba estas palabras yo, ¿no? Y le pegaba un cachetazo a la persona. Esto es una falta de respeto, esto no tiene nada que ver con Dios, ¿correcto? Como también vi en muchas ocasiones tirar Biblias al piso y decir acá se marca una línea y hay un poder que no te permite pasar y se arma todo un juego de poder que nada que ver tiene Dios con estas cosas. Dios no... ¿Por qué? Porque no lo exalta a Él, exalta una situación, un poder que yo puedo manejar. Y acá no estamos hablando del poder que yo manejo, sino del real poder de Dios para cambiar una vida. Porque también he visto personas que hablan en lenguas, que hacen milagros, pero llegan a la casa y le pegan a su esposa. Entonces, me parece muy interesante lo que dijo Diego también, que debe marcar la transformación de nuestro carácter. Dios lo primero que está buscando en nosotros no son manifestaciones religiosas o cuestiones así, sino un cambio de vida, que tu vida cambie de verdad, que te arrepientas de todos tus pecados y vayas a la cruz de Cristo siendo una persona distinta. Así que por eso quería pedirte, Benjamín, que puedas terminar orando por algunas personas que quizás se sientan confundidas y escuchen este programa, que lo hemos hecho con el sentido de que puedan descubrir el lugar a donde están y que la verdad del Señor. Así que podés orar. ¿Cómo no? Oramos. Nuestro Dios y Padre, queremos agradecer por tu palabra, Señor, porque ella nos lleva a la verdad y nos lleva a poder descubrir, Señor, lo que por ahí está pasando en alguna
en alguna congregación. Padre, yo pido que tú obres en los líderes, Señor, que le des luz, y Señor, que en este tiempo que vivimos, que sabemos que son los últimos tiempos, Señor, que tú obres en cada una de las iglesias, Señor, y que des luz, y Señor, y que tu palabra sea la que florezca para poder discernir, para poder entender y para poder, Señor, seguir creciendo como iglesia. Señor, dejamos en tus manos a aquellas personas que por ahí han sufrido estas cosas que recién mencionaba Jorge, como un golpe, como cuestiones como el nombre de este programa, cosas raras en la iglesia. Señor, pido por cada uno de esos hermanos, Señor, que por ahí han sido lastimados, Señor, que, Señor, tú les des la posibilidad de poder descubrir en tu palabra la verdad y que puedan crecer, Señor, que puedan desarrollarse como buenos hijos tuyos, Señor, empapados de la verdad de la palabra. Señor, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Hasta el próximo programa. Gracias por estar. Bendiciones.